Todo suyo. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué onda? Vamos a arrancar por el principio. Estructura aristotélica. ¿Alguien sabe lo que es esto? Bueno, desde Aristóteles se viene haciendo siempre lo mismo. Se cuentan las historias de la misma forma, chicos. La estructura aristotélica es la que se cuenta en 3 actos: introducción, nudo y desenlace. No se puede definir una historia que no sea con esta estructura, inclusive así sea negándola. Está lo aristotélico y lo no aristotélico, digamos. Sigue funcionando la idea de la estructura aristotélica de una forma u otra, digamos. Bueno, habla en la poética, digamos, Aristóteles empieza a hablar sobre todo lo que es estructura y distingue 3 grandes momentos, digamos, que es lo que decía recién: es el planteamiento, el desarrollo y la conclusión, o introducción, nudo y desenlace en la literatura, o, bueno, presentación. En el cine ya tiene otra forma de decirlo, pero es más o menos lo mismo. Esto sigue desde siempre, digamos, y no hubo otra estructura que lo haya cambiado. El guión en sí mismo funciona de esta manera, digamos, la estructura clásica del guión. Es lo mismo que en Aristóteles: para negar una cosa hay que conocer lo clásico primero. Entonces se parte, digamos, de la misma estructura y después se desacomoda lo que vos quieras, como vos quieras. Pero esto es lo básico es estructura en 3 actos. Se divide en esto: principio, nudo y desenlace, que son las 3 primeras partes, digamos, de la estructura narrativa. Arrancando por la presentación o el primer acto, se presentan los elementos y el panorama inicial de la historia. Acá donde se conoce el protagonista, el contexto donde se va a desarrollar la historia, se presenta el conflicto, que es muy importante, y se da a conocer, digamos, toda la fase inicial de cualquier historia. Si ven en una película, por ejemplo, o en cualquier historia así clásica, se representa como los primeros 25% de la historia en el primer acto 1. El 50% que sigue es el acto 2 y el tercero, también es más cortito, es otro 25%. En una peli de 120 minutos, el primer acto dura media hora, 25 minutos. Y también lo mismo, 60 y media hora. Este es el lugar donde se presentan todos los personajes, bueno, decía el contexto de donde se introduce el mundo, y aparece el conflicto, digamos, que es de qué se va a tratar la película, la historia, el videojuego, lo que fuera. De esta forma, digamos, en el acto 2 se desarrolla, digamos, lo que es el conflicto de esta historia. Ahí se ve el protagonista intentando, digamos, superar, digamos, las pruebas que se le van proponiendo, o en realidad es un estado de equilibrio que se rompe en el acto 1, que en el acto 2 como que el protagonista va a luchar por volver a ese equilibrio que una vez tuvo, digamos. Esto, digamos, también es como bastante clásico, es como lo más primitivo, si se quiere. Y el protagonista viene en un lugar de comodidad, de estabilidad, y lo desestabiliza el punto de giro, digamos, que es donde irrumpe, que cambia del acto 1 al 2. Y el protagonista va a querer, digamos, volver a estar en estabilidad, digamos, para bien o para mal, pero estabilidad al fin. Y en el tercer acto es donde, bueno, se resuelve el conflicto y vuelve a este estado de equilibrio, pero es un nuevo equilibrio. Ya no hay algo que cambia en el protagonista y en la misma historia. No vuelve a ser nunca como es al principio. Siempre hay un estado de cambio, de que este equilibrio, si bien vuelve a estar en una situación equilibrada, pero puede ser para bien o para mal, digamos. Se resuelve o no el conflicto de una forma positiva o negativa. Esta estructura en 3 actos, digamos, es lo que va a llevar en cualquier tipo de historia. Si ustedes ven un videojuego, es lo mismo. No sé si más abajo se ve con los puntos de giro. Sí, justo viendo ahora. Ahora volvemos sobre cómo cambia, digamos, estos estados de cambio de equilibrio. Los puntos de giro es como que existen ciertos elementos en esta estructura que marcan, digamos, el comienzo y el final de cada uno. Son los puntos de giro, digamos, estos son los elementos de la trama principal que modifican a toda la historia. Radicalmente es un cambio abrupto de cómo venían las cosas a cómo van a ser, digamos. Siempre es una acción que es importante marcarlo, digamos. Generalmente el primer punto de giro, que es el que marca el paso de primero a segundo acto, es el punto donde se equilibra el protagonista. Muy probablemente el protagonista es pasivo en, esta etapa, digamos. Es como que le pasa algo al protagonista.
Y a partir de eso va a accionar el protagonista. El segundo punto de giro, el protagonista va a tener una crisis y va a tener que como tomar partido por algo, tomar una decisión, basándose, digamos, en todo lo que vive. Que es lo que lleva al clímax del acto 3, digamos, y ahí cambia, digamos, otra vez de acto. Como decíamos, en el acto 1, el detonante de la historia es este punto de giro que va a desatar el conflicto. ¿Qué pasa con el conflicto? Es como cuando un personaje quiere algo y algo se le opone, digamos, alguien o algo. Puede ser que vos querés escalar el monte Everest, por ejemplo, el oponente tuyo es de montaña, digamos, no necesariamente un personaje. Y bueno, como venimos, estos dos puntos de giro son como estructurales en cualquier historia también. Hay de un estado que se pasa a otro, digamos, que cambia radicalmente, igual al final, y que da paso, digamos, al desenlace de la historia. Sí, el segundo es como siempre más abrupto, digamos. Generalmente es cuando en el juego te dice, no, como que no puede volver, desde este punto no hay retorno. Generalmente ese sería como el segundo punto de giro en los juegos, más o menos. Es como incluso ya sabes que te lleva al final. Incluso el punto de giro implica un no retorno, siempre, digamos, porque hay algo que ya sucedió que no se puede volver atrás, en los dos puntos de giro. Cuando llegó al principio, el protagonista se le propuso algo que ya no puede escapar de eso, porque ya lo involucra personalmente. Y al final lo mismo, inclusive tiene que tomar partido por algo. El concepto de conflicto, digamos, es esto, es una lucha de intereses, objetivos, que se enfrentan entre dos o más personajes que buscan un fin que muy ocasional, como casi siempre es contrario, digamos. Es un fin que se opone a otro fin, digamos. Se puede ver muy claro en la idea de protagonista y antagonista, digamos, alguien que quiere, no sé, destruir el mundo, por ejemplo, y otro lo va a luchar por salvar. Es un ejemplo muy claro. Sí, generalmente los antagonistas suelen ser los enemigos, pero a veces no. A veces el antagonista tiene un objetivo distinto al del protagonista, pero no es el enemigo en sí. Porque puede ser... Sí, son fuerzas opuestas, en realidad. Claro, puede o no ser, digamos, una persona, por ejemplo. Pero sí, hay alguien que se va a poner seguro. La idea de conflicto radica en eso. Son dos intereses, dos partes interesadas por un objetivo que tienen, digamos, un fin contrario. Sí, bueno, en los videojuegos está claro cuando hablamos, por ejemplo, de Sonic o Mario, todo eso que tenemos bien en claro quién es el bueno y quién es el malo, y quiénes son los ayudantes y quiénes son los antagonistas. Es como bien claro porque son historias muy simples en base a lo que es el juego. Bueno, eso después lo vamos a... Incluso están claras las motivaciones, qué quiere un personaje, hacia dónde va y qué se le va a poner. También está bueno tenerlo en claro cuando desarrollás, por ejemplo, un videojuego, al momento de, bueno, ¿qué le propones al jugador que haga? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Qué es lo que se va a tener que enfrentar? Es muy claro que va a llegar un punto en la historia donde se va a tener que tomar un punto decisivo, digamos, que es este punto de giro que hablamos, que está en todos lados, de una u otra forma va a aparecer y va a llegar a tener el clímax, digamos, narrativo, que ya vamos al tercer acto. Bueno, esto es muy importante, no hay historia sin conflicto, digamos. Alguien quiere algo y alguien o algo se cruza en su camino, digamos. Es claro, si no, es como que me levanto un día y es todo igual y nunca nada cambia, digamos. La idea de conflicto es la historia, digamos. Claro, y eso en los juegos cambia un poco porque tenemos, por ejemplo, esto tiene más que ver con la historia en sí, digamos que avance la historia, que el conflicto hace que la historia avance, que la historia empiece y termine y tengamos como un mensaje, una premisa. En cambio, en los juegos hay juegos que no, como por ejemplo los juegos de estrategia, que si bien tienen una historia, hay un conflicto porque vos tenés que defender o tenés que ir a conquistar o invadir a algún lugar, no hay un conflicto marcado en sí, salvo en las campañas que tampoco están tan desarrolladas la historia. Sí, en ese caso se puede ver el objetivo en derrotar al otro oponente, pues ya vamos al multijugador, digamos, que ya es otro tipo de conflicto, que ya, si bien la historia subyace, como por ejemplo en Age of Empires, son dos civilizaciones que chocan una con otra, que tienen un fin, digamos, que se oponen. Esa es la idea de conflicto. Claro, pero en ese caso el guionista, por así decirlo, lo que tiene que fijarse no es tanto en esto que estamos hablando, sino en desarrollar bien cada civilización, cada personaje, y si vos tenés héroes, que desarrollen los héroes, que va a tener el mejor uno que otro. Un conflicto más individual
y no tanto general. Sí, el conflicto en ese tipo de juegos de estrategia no es tan importante en sí, porque es claro ya, o sea, se van a chocar dos fuerzas, ya No es sean como que tiene una linealidad de futuristas historia o como en no, otro tipo claro, de juegos. ya En sean este caso futuristas ya o no. tiene que ver con la diégesis. La historia de la diégesis, un poco más adelante, es el mundo que se crea. Digamos, este mundo tiene sus propias reglas y por ahí se basa un poco más, como decía el Laro, en cómo se va a manejar este mundo. Es muy distinto que vos seas el protagonista de ese mundo, como eligiendo un avatar que lleves un protagonista acá. En este caso, lo que elegís es una civilización, que también puedes verlo en juegos espaciales o demás, que tienen la misma forma, que es esto, digamos. No se basan en un protagonista, sino que es mucho más amplio. Y también tiene que ver con las construcciones de mundos, digamos, hacia dónde apunta, digamos, los objetivos del juego y lo que fuera a Sí, desarrollarse. básicamente lo que hace el guionista en ese caso es definir el universo. Es lo Después primero que se plantea, hacia dónde va, inclusive los objetivos, hacia el qué choque público va. ya, el conflicto ya en sí está como planteado de la nada, salvo que haya algún modo de jugabilidad que sea, no sé, con una pequeña campaña, que vos tengas que hacer tal y tal y cual cosa, que bueno, todos los juegos, el Empire Earth y el Age of Empires también lo tienen. Que bueno, hay que guionar un poquito una pequeña historia, pero es más de lo mismo, digamos, o sea, una Sí, facción chocando con otra. si volvemos a lo mismo, a la historia de las campañas, ahí también se puede ver la misma estructura. O sea, si bien es histórico, tomado por ejemplo algunos personajes históricos, te moves alrededor de un personaje que te interiorizas y volvés a hacer esta misma estructura. A alguien le pasa algo o tiene un objetivo que cumplir y se le opone algo. Y se va a desarrollar pasando una situación de peripecias que van creciendo en complejidad y dificultad, que es la idea del juego también. Hasta llegar a un punto culmine y clímax donde se resuelve para bien o para mal una historia. Dentro del conflicto podrían dar cuestiones que no lleven necesariamente a combate o violencia. Sí. Por ejemplo, que el conflicto sea el crecimiento de un personaje. Exactamente, justo acá vemos ahí el tipo de conflicto puede ser interno, interpersonal o externo. Digamos, el conflicto interno tiene que ver con uno. Digamos, con yo animarme a hacer o no hacer una cosa, por ejemplo, o creer o no creer en algo. Este tipo de conflicto por ahí tiene, no sé cómo se verá mucho en videojuegos, pero en cine es muy claro, digamos, es como cómo me enfrento yo a la situación interna mía, digamos, con respecto a una situación. Como un curso de ejemplo, vos empezás con una civilización y tu conflicto interno, cómo hacerla evolucionar. En ese caso, el conflicto es con el entorno, no es interno. Porque cuando hablamos de interno, hablamos de un personaje en particular. El héroe, cómo repartir los puntos. Si le voy a dar esto, Claro, pero eso no tiene que ver con la idea de conflicto, sino ya irías con la caracterización del personaje, por ejemplo. O sea, sería un problema para vos que tenés que hacerlo bien, para que te quede bien el héroe, pero no un conflicto en la historia en sí. No Exacto. tiene que ver con el guión, digamos. O sea, sí, hay crearlo, pero no con... Es como que se separaría una parte. La historia por ahí que se desarrolla, la idea de conflicto tiene que ver más con los personajes y cómo relaciona con sí mismos, con otros personajes o con el entorno. Esta idea de conflicto, por ejemplo, como decía, en el interno, tiene que ver más con, no sé, por ejemplo, ¿conocen The Last of Us? Ese claramente tiene conflictos internos muy fuertes porque tiene que ver con las decisiones que toma un personaje con su sistema de creencias y valores. Eso claramente es un conflicto interno. Sí, después hay otro que también es medio así de tomar decisiones, que es como un película de terror. No lo conozco eso. Y tenemos, bueno, el Alan Wake. También, si bien tiene mucha acción, también tiene que ver con lo por ejemplo, los interpersonales ya tienen que ver con el otro, digamos. El interno tiene que ver con uno y el interpersonal, el de personas, digamos, ya te enfrentas a claramente un antagonista, por ejemplo, como puede ser alguna historia de superhéroes y su villano, que el ejemplo más claro, y ya pasando al entorno ya es también muy claro, digamos, es como cómo te enfrentas vos a la situación del entorno. Por ejemplo, cualquier juego de zombies tiene que ver con el entorno, es cómo sobrevivís a la situación que te da, o algún lugar de encierro, por ejemplo, que tenés que salir de algún lugar, o que, por ejemplo, Alien, en un juego de Alien, claramente el objetivo es escapar del monstruo, por ejemplo, o vencerlo, en todo caso. Sí, ya es un problema de la situación en la que te ves envuelto.
no es tanto Generalmente- pero sino en todo. ¿Cómo caíste vos a esa situación y cómo salís? Bien. Generalmente en el cine ya se ha puesto, no de moda, pero sino como un doble conflicto, digamos. Como por ejemplo, no sé, ¿cuál película podría ser? Y en realidad estas son categorizaciones que se pueden hacer y un poco para identificarla y ver cómo se abre, pero sí hay cosas que se superponen, no necesariamente son todas Claro, puras. eso es lo que querés, no necesariamente si tenés uno u otro. sino En que una podés película de mezclarlo. desastres claramente tenés un tornado, lo que fuera, una inundación, y dentro tenés sus tramas que van a ser interpersonales y qué decisión toma el personaje y demás. Es más o menos en qué prima en una que en otra, digamos, pero sí se van a pisar un poco. Pero bueno, claro, en base, digamos, la idea de conflicto es esa. Si no hay conflicto, no hay historia, digamos. De una u otra forma, es lo que prima en una historia. Que bueno, en los juegos eso es casi claro porque vos tenés que pensar qué va a hacer el jugador, entonces sí o sí se le tenés que poner difícil. Totalmente. Eso ya Es casi, más casi fuerte, tenés, inclusive. casi tenés el conflicto hecho. Después la idea del guionista es darle como un sentido, algo Sí, que ¿cómo vos digas. justificás todo alrededor, básicamente? Sí, justificarlo y aparte que sea algo no profundo en profundidad mental, sino profundo en que Sí, El desarrollo. en desarrollo, en La que relación con la mecánica. que tenga Exacto. un Y ahí ya lo hace más interesante y ahí es lo que más por ahí va a atrapar también, así con el diseño gráfico, justo el acá arte habla de mecánica. y todo lo que es, bueno, las visuales, la música, que es muy Claro. importante. Todo eso es lo que termina de hacerlo el juego. Esto es como la base inclusive hay juegos que ni siquiera se van a poner el acento en el guión, claramente va por otro lado. Pero sí está bueno conocer un poco cómo se mueven las dinámicas de historia y narrativa. Por ejemplo, para que un personaje luche, para lograr sus objetivos, necesita una motivación de carácter personal que lo impulse a seguir adelante. Un deseo o necesidad que deberá seguir para cumplir la meta personal. Es lo mismo que la idea de conflicto. Un personaje sin motivación es aburrido y es plano, digamos. ¿Qué va a hacer que mi personaje se mueva a través de este conflicto para lograr su objetivo? ¿Cuál es la motivación que tiene el personaje? Porque por ahí entra en conflicto con lo que uno como creador del juego es lo que quiere que el jugador haga, pero puede que se sienta el mismo jugador como Sí, poco externo, motivado ajeno, a hacerlo también, porque claramente la idea por ahí que prima es que se ponga en el lugar de un avatar o que tome posición por algo. Digamos. ¿Por qué lo haría? Tiene que tener una motivación para hacerlo. Claro, de eso tengo un ejemplo que está bueno. Bueno, no sé si jugaron Crisis, me parece como sí, pero no sé si conocen el juego Crisis, que es un shooter. El primer juego es una trilogía. El primer juego está muy bueno en guión porque primero que te va revelando las cosas muy de poco y vos estás interesado en saber qué es, qué pasa, qué sé yo, y tenés un personaje que te atrae, que es Prophet, y el personaje habla, tiene una motivación. Cuando el juego termina y empieza el segundo, no sé si lo vieron, pero empieza con otro loco que nada que ver, que no sabe ni dónde viene, ni a dónde va, ni qué quiere, y aparece muerto ahí, no sé si está muerto, está vivo, si es el traje, si es él, si es Prophet, y no sabe qué pasa, y lo único que tiene que hacer es correr por toda la ciudad matando gente, y que te lleva a este loco. Entonces como que perdés esa motivación, que en realidad después como que te dicen que es Prophet, pero en ese principio de juego como que vos decís que ¿qué está pasando acá? Digamos? Hay algo que tienen que tener muy en cuenta cuando se crea una historia, un mundo o bueno, como decía él, que genera expectativas en el espectador, en el caso del cine o el audiovisual, o en el jugador, en el caso del videojuego. Es muy importante ir dando esto de tire y afloje hacia el creador-jugador, porque es como una motivación, digamos, y una expectativa que no se cumple, frustra. Está bueno que frustre porque ahí tampoco es aburrido que un juego también te dé siempre lo que el jugador espera, digamos, porque ya o es muy fácil o es muy estúpido inclusive. Nada, hay un juego de manejar la expectativa que tiene que ver también con la motivación de los personajes, porque ya el personaje pasa a ser uno, digamos, o si te apela mucho al Claro, y en jugador. el caso del juego no solamente tiene que tener una motivación en la historia para que sea creíble, por así decirlo, sino que también te tiene que dar una motivación a vos como jugador. Yo muchas veces he empezado a jugar un juego que
que a lo mejor estaba re bueno el guión y Alan Wake tardé un montonazo en terminarlo porque no me motivaba y yo creo que eso es lo que tiene malo Alan Wake y no el guión, que está muy bueno en sí. Eso sí. Pero por ejemplo, a mí Tiene yo que ver terminé de con jugar el juego y prefería que hubiese sido una película y no un juego. Eso pasa ¿Me explico? mucho. Hay ideas que por ahí daban para una cosa y también dicen otra, pero es muy claro lo que dice el Dardo. Hay algo que se hace, que funciona mucho en el primer acto también de cualquier historia, que es que se hace una pregunta, digamos. Esa pregunta va a generar intriga, que es la idea de conflicto, digamos. ¿Va a poder o no va a poder el personaje? ¿O cómo va a ser para? Que eso también mantiene atrapada la atención de quien está jugando. Y bueno, son todas cuestiones que tienen que ver esto de la expectativa, de la intriga, de cómo motivas al jugador y al personaje mismo dentro de la historia para llevar, digamos, a jugar este juego, en este caso, que estamos intentando hacer. Si está la convicción, digamos, es claro que eso va a progresar. Y lo mismo, digamos, hay como una curva del personaje, que en este caso pasaría a la atención del jugador, que lleva a distintos picos como de jugabilidad, o sea, más altos, digamos, y más bajos. Hay que saber manejar, digamos, en qué momentos pones tus puntos claves de juego. Cuánto, digamos, tiempo va a estar el jugador explorándolo hasta que llegue el punto de quiebre, que esto, por ejemplo, el punto de giro que hablamos al principio, que están, por ejemplo, en una peli a los 30 minutos y a los 90. En el medio también hay puntos que también cambian de algunas formas, que van cumpliendo distintos objetivos. Se puede ver que yo, como en el juego, algunas misiones secundarias o algunas formas que tiene de avanzar por otro costado, que mantiene la atención y lo hace mucho más rico y más interesante. Sí, en el juego eso generalmente lo solucionan con las mecánicas. Que, por ejemplo, vos a lo mejor para abrir una puerta necesitas un pedazo de medallón, lo tenés que buscar en tal lado y una vez que lo encontrás, vas a la puerta y cuando estás por poner el medallón se te rompe el piso y caes en una catacumba y tenés que empezar a pelear contra el esqueleto o monstruo que hay ahí. Eso, por ejemplo, en una historia, que sea una novela o una película, sería medio estúpido, digamos. Se maneja distinto, digamos. Claro. El jugador en este caso es muy interesante y en la película por ahí no tanto de esa forma. Sí se escalona la tensión, claro, y la complejidad y la dificultad de mantener las cosas, pero tiene otra manera. Ese giro puede ser molesto. Exacto. Las 2 horas viendo, pero claro, otra vez. Sería estúpido, digamos. Pero lo que sí pasa en una película, que también pasa en el juego, pero de otra forma, que son las mecánicas, son esto de ir complicándose cada vez más. Que voy a decir, bueno, ya está, ya no puede pasar más nada y pasa otra cosa, y cada vez más, y así. Eso está bueno en una película, y en un juego está bueno siempre y cuando, no lo sientas como que estás haciendo algo al pedo, ¿no? O sea... Sí, tiene que ver con el... Claro, no sé, a ver, que tiene que ver con lo que es una linterna y que después... Lo reiterativo, lo repetitivo también cansa. Dos niveles después manejar tener una el ritmo y la linterna así de expectativa. grande que vos decís, ¿para qué? Digamos, o sea, tenés que ver eso. Eso está bueno saber que existe, digamos, por lo menos. Lo estoy pensando en linterna por Alan Wake, que te dan una linternita, estás peleando con las pilas y después te dan una bomba de luz así que la tirás y se agarra todo. Claro, con Alan Wake. Bueno, en la idea de diégesis, por ejemplo, es la idea de crear mundos posibles. Por ejemplo, cuando llegamos a establecer ciertas reglas que son clave, digamos, en un videojuego y mecánicas de este tipo, son propias y únicas de ese universo que uno crea. Si bien no las mecánicas, sí las reglas que se establecen. Por ejemplo, tiene que ver esto de la idea de la diégesis, de la propia historia, tiene que ver con el nivel de verosimilitud que tiene la misma historia. A este punto, digamos, es, por ejemplo, que no te parezca inverosímil que Superman puede volar porque su diégesis lo permite, digamos. Están las reglas creadas en un mundo que es un alienígena que viene de otro planeta, que fue creado en la Tierra y demás. Y que todas esas justificaciones hacen un poco al mundo creado y posible. En un juego funciona de la misma manera. Cada mundo tiene sus propias reglas y se explican más temprano dentro de un juego en donde vos te mueves de ese lugar a la par de las mecánicas, digamos, donde van un poco en paralelo. Pero lo que es como más propio de la diégesis son las reglas que inventan su propio mundo. Por ejemplo, en Sonic correr. Por ejemplo, sabemos que es un juego de sabes velocidad. que es así y sabes que se va a mantener así. Sí, incluso te da una pauta para vos cuando estás haciendo el juego, saber qué querés.
en el caso del Sonic casi que tenés que crear una pista de un auto, claro, de carrera. Básicamente. Con algunos puntos. Y es un código de que se freno. establece, digamos, entre quien está jugando y el que hizo el juego, digamos. Igual que Sonic, por ahí cuando conseguís todas las esmeraldas, que se hace Super Saiyajin, digamos, y te empieza a volar por todos lados, también es algo que es una nueva regla que aparece en ese momento cuando te das cuenta, y que de ahí también cambia, digamos, mira, esto hace otras cosas. Y Pero así con todo, por ejemplo en Skyrim, vos que sos sangre de dragón, el sangre de dragón es uno de los únicos que puede absorber las almas y que, de los dragones y que puede hacer esos gritos, que sin esos gritos no podría vencerlos, y vos sos el único, y sin embargo te encontrás un montón de guerreros que en el avance del juego son mucho más fuertes que vos. Sería estúpido que cualquiera pudiera matar dragones y vos seas el sangre de dragón y me explico, o sea, es como que sos el único porque tenés que ser único en ese Skyrim, digamos, porque sin vos el juego no existiría. Bajo la misma cara, poner si existe un robot mecha del futuro en Skyrim y no existe ninguna raza con la tecnología o cosas capaz, puedo decir, esto no está acá. eso se rompe la verosimilitud, que eso es lo que decimos. Claro, Cuando uno pero traiciona hay. esas reglas, va en contra de lo verosímil. Entonces sí se puede existir. Los hay, pero hay una civilización que trabaja con metales y vapor y qué sé yo, entonces le mandan ese cierre de... Como que cierre eso. Todo Pero- justificable, digamos, también, pero hay un punto donde ya si se hace tan complejo y las reglas son tan minuciosas, que empezar a inventar reglas por encima, una vez que yo en secuelas de juegos, por ejemplo, suele pasar por ahí. Pero como no dijimos que esto era así de aquella manera y ahora resulta que pierde un poco de verosimilitud. No, bueno, los juegos de rol son todos así, digamos. Que en realidad eso tiene un guión muy complejo, porque primero, la historia en sí, si vos haces la historia principal, es muy corto. Y segundo, que al tener un mundo abierto y en algún momento multijugador o no, cooperativo, lo que sea, tenés que tener un guión muy ramificado para que todo el mundo pueda, como por ejemplo, hacer la misma historia, tener la misma experiencia. O sea, muchas misiones secundarias y todo eso, Claro. que en sí Enriquece tienen que ver una- con la misión principal, Tal porque a cual. lo mejor conseguir una espada, un escudo, lo que Sí, sea. fortalece tus personajes. Eh, fuera. sí, En una película son las tramas secundarias, digamos. Hay personajes secundarios que aparecen y proponen cosas al protagonista o ayudan o van en contra. Y que lo mismo, en el juego son este tipo de cuestiones donde enriquecen un poco más y engordan el juego. No sé si a muchos les ha pasado, el juego, bueno, yo Skyrim, vos sabés que porque me vino a jugar, Pedro, pero si jugás 2 o 3 veces un juego, vos ya después te vas directamente a las cuevas que ya sabés, que ya conocés, pero estás recién empezándolo y te rematan y vos decís cómo es, y yo acá vine y ganaba siempre, pero claro, vos ya te sabés las cosas, en cambio, como te guía el juego en una primera jugada, por así decirlo, te guía a mejorar tu personaje acá, para después poder entrar acá, para después... Es como casi escalonado nosotros porque ya sabemos que podemos ir de acá a acá, de cualquier lado, pero claramente eso está hecho por un guionista que te dice, bueno, a esta cueva no podés ir hasta que sea el nivel 10, o hasta que tengas esta armadura. Esa es otra complejidad que tiene el juego, que por ahí funciona de otra forma, en la narrativa más cinematográfica, que tiene que ver con esto. ¿Hasta qué punto le das libertad al jugador dentro de la historia? De la historia, si es que tiene una importancia muy, muy grande, digamos, la historia en el juego. Hay muchos juegos que se tratan de la historia, básicamente. Y bueno, es todo un tema, digamos, a profundizar. Sí, un ejemplo ahí, el del Skyrim, me Exacto. pasó que yo solo dije por la rama. Y haber hecho un montón de misiones y después volver a la principal, y como me escapé de León, la principal era una pavada. Era totalmente una pavada, y porque para colmo pasaba esto de que se volvió inverosímil, porque en la historia me decía que estaban descubriendo los dragones, y Por yo ya ejemplo. había aniquilado medio mundo de dragones. Hay algo ahí que falla, por ahí en la mecánica, por ahí, qué sé yo. Hay algo Esa que pasa. libertad que le dio el personaje, podés escaparte del León. Claro, Sí, sin Bueno, embargo, en bueno. Skyrim, Un ejemplo clásico, el jefe que viene y se supone que te tiene que matar de una, pero vos le hiciste 80.000 cosas y no te mata de una. Claro, y eso Y el que vos te vas con la le habilidad. ganás, y en la escena él te gana a vos. Bueno, choca mucho eso. Eso por ahí, para tenerlo en cuenta, el nivel de dificultad y qué tipo de libertad va a tener el jugador. sí, es más que nada tratar de... Bueno, Skyrim es un juego muy grande, pero tratar de pensar cómo guiar
al espectador sin que sea forzado, digamos. Sin que sea que tenés que ir por acá. Una de las más fáciles es aumentando la dificultad, que los bichos sean triple del poderoso, lo que vos puedas pelear. Entonces por ahí no vas a ir porque no podés, físicamente no podés. Por ejemplo, el Dark Souls es un claro ejemplo. Podés ir por donde vos quieras, pero no te lo hace jugar. En realidad es uno solo porque los otros te llevan. Exacto. Vos si vas a un juego de deporte, te compras un reglamento y haces un juego. Y ya estamos. Bueno, avanzando. No, que eso también es llamativo porque cada vez es más historia, porque es un modo campaña, así que vos sos un jugador que está empezando en una liga y viene un manager y te contrata y vas a entrenando. Exacto. Más control sobre el balón. Y todo por el estilo. Sí, está de acuerdo. Bueno, llega un punto en esta historia donde el personaje entra en crisis. Este punto es dramáticamente fuerte dentro de cualquier historia y es donde el personaje alcanza el punto más bajo, digamos, como que piensa que no va a salir de eso. Se le presenta un dilema al personaje. Ahí es donde el personaje va a tomar una decisión que va a cambiar radicalmente, digamos, y llevarlo hacia el clímax de la historia. Es como una pausa, digamos, dramática que lo que busca es esto, es ponerlo en una situación de máxima, digamos, tensión al personaje para que realice, digamos, sus acciones. Sí, donde vos crees que ya está, que no hay forma de que el loco arregle lo que está pasando. Y esto va a sacar del personaje su verdadera forma de ser, digamos, porque en una situación límite, un personaje que tenga una cierta caracterización, puede ser que ni siquiera él conozca, por ejemplo, su propia fuerza, su propia potencialidad. Acá es donde se va a conocer, digamos, de qué está hecho realmente, digamos, por lo que decida, por lo que haga, por lo que diga. Y esto va a llegar a un clímax en la historia. Sí, generalmente es donde juegan las debilidades, generalmente. Por ejemplo, en El Protegido de Shyamalan es cuando está la pileta, que él se cae de la pileta, tiene que salvar a la niña que se cae. Sí, bueno, lo empujan a la pileta y está toda tapada la pileta, entonces se queda. Y su debilidad de ese personaje es el agua, por más que sea indestructible en todo lo otro. Y bueno, ese es como ya hacia dónde va, digamos. Hacia el clímax, que es cuando termina cumpliendo su rol de héroe y matando al asesino. Y bueno. Eso es llevar un personaje hasta donde más bajo puede llegar por ahí y sacarlo de esa situación de alguna forma. En los cómics está claro eso, digamos. Los cómics y las películas de superhéroes es muy claro todo esto. Y esto es precisamente el punto de no retorno. El clímax llega a un punto donde, de acá para adelante, para bien o para mal, pero para adelante. No se puede volver atrás del clímax, digamos. Y una vez que se alcanza esto, digamos, se tiene que resolver de una u otra forma. Bueno, en este caso hay que tener cuidado en los juegos porque el otro día, por ejemplo, estaba jugando Ghost Recon Wildlands, ese nuevo, y el modo historia a mí me gusta mucho siempre en los juegos, más allá de cooperativo. Y en este caso el juego tenía que matar al narco más grande, que se llama El Sueño, y en el punto de no retorno, esa pantalla que te dice de acá en adelante no podés volver, es toda una cinemática, digamos. Ni siquiera aprieta un botón. Por las dudas de que lo mata otro que ni siquiera soy yo. Bueno, ahí hay mucha expectativa puesta, porque desde el conflicto que arranca la historia, vos vas creando mucha expectativa hacia ese punto. Es como la pregunta que se hizo en un principio, digamos, claro, que después se va a resolver acá. El juego te la resuelve. Se frustra me resuelve la película y después me larga ahí en medio de ya está, terminó, digamos. Eso, y es claro, como que eso me decepcionó mucho, por más que venía re bueno en la historia, digamos, con un montón de cosas que vas descubriendo, cadáveres, y vas analizando y todo eso. Está bueno, pero eso fue como... Incluso ni siquiera ¿cómo se llama esto de apretar botones? Que te dicen que... Sí. Claro. ¿Cómo es? Eso. Que en el Dying Light de zombies, la escena final es así, pero al menos tenés que estar atento a lo que está pasando. Claro. Y al ser en primera persona estás en un edificio, ahí es como... Está buena la acción que pasa. Esto tenés que mirar la película, digamos. Y en el juego no hay cinemáticas que vos si apretás un botón las ves, si no, no. Obviamente no las ves. Así que la única cinemática que tenés es el final, que encima ni siquiera participas y ni siquiera tu personaje es como el héroe, por así decirlo. Hay mucha tensión acumulada en estos momentos, porque venís acumulándolas a lo largo de todo el juego. Y llegás a este punto, como decía Laro,
en donde acá me tienen que satisfacer mis necesidades ahora de querer hacer o saber o confrontar. En este caso, si no se cumplen, por ahí frustra mucho. Y claro, también, yo quería vaciarle un cargador al loco y no pude. yo hace poco también jugué el juego de Señor de los Anillos en Middle Earth. Empecé por el primero, el Shadow of Mordor. También cuando lo terminé, yo quería pelear con Sauron y quería pelear con Sauron. Y terminó el juego. Por suerte salió una expansión que peleé con Sauron. Que se dieron cuenta. Y bueno, eso claramente hay una historia por debajo que está hablando de eso. Y hay que tener mucho cuidado hacia dónde se lleva el espectador o el jugador para ver qué tipo de expectativa tiene. Eso de manejar la expectativa es importantísimo, mucho más en el punto de clímax, Claro, que es donde se resuelve. O si no, por ejemplo, no sé si para hablar un juego más posible entre nosotros, digamos, por ejemplo, ¿no jugaron Inside? Que es como el de Limbo, el mismo creador, ¿no? Sí, suena. Bueno, el clímax es cuando ya, bueno, pasa algo, no les cuento, y tenés que escapar de un lugar con una nueva forma que tenés y no sabés qué está pasando y tenés que escapar rápido e ir y utilizar una nueva mecánica mecánica no, una nueva forma de jugar, de mover el personaje, y ese sería como el clímax máximo hasta que como terminan todos esos juegos así de la nada, terminó acá, bueno, está, y te quedás flasheando el universo que tenés por detrás, pero es más viable ese juego quizás hoy y acá y hacer un guión en sí un poco más rápido. Lo que yo creo que ha guionado el guionista en ese juego es primero el mundo en sí, las mecánicas, lo que hablamos recién, la diégesis, y segundo lo que pasa en sí, digamos. O sea, bueno, hay muchas cosas en el agua, hay unos pequeños submarinos. Hay mucha idea de querer saber. Esa es la expectativa que maneja mucho ese tipo de juego, por ejemplo. Y eso por ahí también es hasta más fuerte que la jugabilidad. En un momento hay como un pulso electromagnético que tumba todo y vos querés saber de dónde viene y qué es, pero a la vez tenés que cubrir porque te mata. Y eso también está re bueno, y a lo mejor quizás en lo gráfico, que yo tampoco entiendo mucho, pero en lo gráfico lo salvaron re bien porque es 2D y está bueno, pero te reinteresa, digamos. Yo no podía dejar de jugarlo. Y no así era Alan Wake, que me esforcé para terminarlo, porque ya era todo lo mismo, era matar y termita, la bomba de luz, qué sé yo, era más de lo mismo. Entonces, no, en esta que vos querías ver, lo querés pasar todo para ver qué pasa, y eso es gracias al guionista, digamos. Y por ejemplo en el Limbo, no sé si lo jugaron, vieron cómo termina, o sea, termina como empieza. O sea, vos terminás todo el juego y volvés a empezar el mismo. Pero vos decís, ¿qué pasó acá? Pero ya el mismo nombre te lo está diciendo, vos estás en Limbo, o sea. Y claro, y todo empezás a relacionar con todo lo que viste y podés unir, atar cabos, y eso es gracias al guionista. Es medio así suelto, y entonces está bueno porque empiezan a generar un montón de teorías, la gente queda en los foros, de un montón de teorías. Claro, no. Porque te dejan tan abierto así que vos podés acabar. Ojo que el final abierto, que justo creo que veremos el desenlace. En el final abierto es distinto el final abierto a que no se resuelve. Claro. Porque el final abierto sí se resuelve abiertamente. Sí. Es muy, muy complicado este punto a realizarlo, digamos. Fácil por ahí cuando lo hemos hecho, digamos. Pero cuando lo abrimos, el dejar abierta la posibilidad es una forma de resolución que es muy difícil primero y que sí se resuelve. Por eso en todo lo que es audiovisual, incluso en videojuegos también funciona mucho, se habla de desenlace o resolución, no de final. El final puede o no ser, digamos. Claro. Es un desenlace, se resuelve. ¿Qué es lo que se resuelve? El conflicto. Precisamente. Lo que se resuelve es eso. Silent Hill juega mucho con eso, porque no solo que tiene un montón de finales, sino que hay muchos finales que son como, bueno, ya está, ¿qué pasó acá? Y volvemos a lo mismo del principio. El personaje estaba en un estado de equilibrio que fue interrumpido. Lo que va a luchar el personaje, sea por lo que sea, es volver a un estado de equilibrio. Para bien o para mal o para donde sea. Por ejemplo. Pero llega un punto donde se equilibra. Es un nuevo equilibrio, es distinto, porque necesita hacerlo bien. Porque ya se atravesó cosas que, como dijimos, no tienen retorno. Entonces de lo que se habla es algo que vos te enfrentás, superás y saliste de eso transformado.
para bien o para mal. Y ahí puede tener 1000 finales un juego, pero se resuelve, que eso es muy importante. Acá entraría también lo que hicieron en Star Wars, que si bien las primeras que salieron, hablando de la 456, termina el conflicto dentro de que destruyen la luna, se acabó la vuelta. El conflicto de la película sí se termina. Pero quedaron un montón de cabos abiertos de quiénes eran este sí, de por qué. Bueno, eso tiene mucho que ver con la idea de franquicia, digamos. Eso ya por ahí, no sé la primera, pero ya claramente estaba pensado para abrir el juego. Hoy más que nunca, digamos, que Star Wars, el universo infinito. Bueno, pero por ejemplo, y no va a parar, digamos. De eso se están quejando, de que de que la última película no respetaron la diégesis de Star Wars. Eso hablábamos usaron la fuerza como que hablamos querían recién. ellos, digamos, como viendo una nueva visión, pero todo el mundo se enojó porque, más allá de que esté bueno o no era lo que plantearon en las primeras 6 películas, las primeras 7 películas. En Entonces, la idea de cuando se abre tanto, más si es transmedia, que llevas a videojuegos, películas, series, cómics, por fuera, se habla de la idea de canon. El canon es algo muy fuerte entre los seguidores de un videojuego o lo que sea. Cuando no se respeta, como pasó por ahí un poco con Star Wars, o se quiere cambiar la base que funda, digamos, algo, es una jugada muy arriesgada que puede resultar muy bien o muy mal. Inclusive con votación dividida del mismo público. A algunos les cerró muy bien esa película y otros que... Sí, a mí los cambios que hicieron en los pequeños detalles no me disgustaron. El tema es que la película en sí no está buena, digamos. Sí, es como que no va a ningún lado, son situaciones sin sentido. Pero volvemos a la idea de franquicia, eso estaba pensado para una trilogía que se resuelve en la tercera. E incluso la idea de conflicto, si bien resuelve la segunda, se termina de cerrar el mundo en la tercera película. Que van a ser 3 más después. Con respecto a los juegos, capaz que a lo mejor si ustedes están empezando a querer escribir guiones, es más factible que escriban algo como Limbo, que en sí cierra, no va más allá pero cierra, que se larguen a escribir una super cosa como Skyrim. Sí, algo simple como Mario, por ejemplo. Mario que encuentra la princesa, Mario tiene que rescatarla y... Claro, pero un ejemplo muy claro, por ejemplo, no sé si conocen el juego Ori and the Blind Forest. Sí. Bueno, un juego buenísimo que funciona de esa manera, ¿viste? Es un juego que cierra perfecto y ahora sale el segundo juego, digamos, ampliando el universo y llevándolos de donde terminó. La palabra, crear un universo simple, como en el Limbo, por ejemplo, te presenta un universo. No es tanto que cierre o empiece la historia del nene, te presentó el universo, termina y ahí cerras vos la idea. Pero se puede desarrollar más todavía. Totalmente. En el Ori usa la mecánica de Metroid, digamos. Es Metroid, es un juego que es tal cual y la historia es genial, o sea, funciona por todos lados y es hermoso visualmente y sonoramente, la música es buenísima y es sólido, es un juego sólido, digamos. Empieza, termina, es simple, es corto y tiene como lo suyo. Pero básicamente es Metroid, digamos, es como el mismo juego llevado en otra. Eso también tiene que ver con la idea de adaptación, por ejemplo, con la idea de que tampoco vamos a crear nada nuevo, digamos. Está básicamente todo creado. Sí, hay que ver. Muchas historias que se repiten. Hay que tener cuidado también con eso, porque hoy en día, por ejemplo, están con esto de volver a las primeras guerras, que en sí está bueno, porque vos decís, qué bueno, qué onda esto. Y yo, por ejemplo, ahora estoy jugando Battlefield 1 y me tocan las misiones de los aviones y parece que tengo un F-22 y tengo una cacharra de cosas y vos decís, está bueno, pero no me lo hagas manejar así, no puedo andar dando vueltas con este avión, si una catamina es como correr, ganar el Gran Turismo con un Fiat 600. Tenés que tener cuidado con eso. A mí no me disgusta el juego, porque a mí me gustan mucho los shooters, pero es como que es una estupidez, digamos. Claro, es una pavada. Bueno, pero es coherente en su propia diégesis, eso también tiene que ver. Claro, para mí... última no sos del palo, pero es coherente. Para mí no es tan coherente. Bueno, su propia diégesis sí, como que no, si manejas mal un avión porque andaba mal, digamos, está bien. No, claro, pero al revés, los aviones parecen un F-22 Raptor de hoy y son una catamina de alas se va en contra de lo que veo, sí. Claro, me parece que... No, es porque está bastante raro que no sé, la verdad, y... Se esfuerza mucho el Battlefield 1 en presentarte que vas a estar jugando
con todas las armas que tienen caída, con todos los problemas, y de pronto tiene un avión que lo maneja con dos teclas. Ese, el mundo que crea es uno que ya incluso existe y es conocido. Que a lo mejor era con una palanca que se manejaban esos aviones, pero no podías hacer lo que se puede hacer, digamos. ¿Me explico? Entonces, esas adaptaciones por ahí de algo que pasó realmente, por ejemplo, que se ve un montón de la época de los nazis, pero que son así con el steampunk. Claro, Wolfenstein. Sí, una distopía. Es abrirlo a una paralelo. Entonces ahí como que creas Claro, pero es dentro de la accesibilidad que dijo hace un rato. Claro. Se creó un mundo nuevo en donde vos te crees que los nazis que existen. Eso es una distopía, digamos, hablando de un mundo parecido, pero que no pasó. Es avión de la Primera Guerra Mundial, no puede estar haciendo las cosas. Claro. Es imposible. No, eso es así, y está bien que es una boludez, porque o sea, es muy de detalle. Pero a lo mejor si ustedes quieren lograr un juego chiquito, pero que esté bien pensado, pensar esos detalles también le agrega valor al juego, digamos. Es como un corto, o sea, si vos, a lo mejor para la gente común, si vos tenés unos buenos efectos, por más que la espada, por ejemplo, nosotros hicimos la espada de Outsider, no sé si lo vieron en el corto, lo trajimos si lo quieren ver. La espada la hacemos aparecer de la nada, la uso 5 segundos y después ya no la uso más. Pero ya está, digamos, o sea, la gente lo ve y eso es como un valor de producción. Cuando recién está empezando, como nosotros, o sea, son detalles que vos decís. En el cortometraje tuyo vos vas sacando armas de todos lados, entonces ya se sabe que puede llegar a salir una espada. No, claro, en ese momento. Y en realidad nosotros. De otro punto. Después íbamos a hablar de eso, pero el corto empieza así, con la gente cagando a tiro el personaje, y vos decís, ¿qué está pasando? El loco está en un supermercado y lo están llenando de tiros. Pero claro, porque el loco es un personaje de videojuego, pero vos no sabés eso y con eso juega el corto, digamos. Haya salido bien o no, el mundo que planteamos era ese, un mundo que podía pasar, que sin embargo tiene reglas. Porque tiene como 3 niveles, que el primero es como una especie de doble dragón que se pelean y se cagan a piña, el segundo como un runner, digamos, que tiene que correr, escaparse de ese monstruo, que no sabemos qué, y el tercero es el boss final. Sí, yo creo que tiene en sí una lógica de videojuego, y por eso también ahora nos está haciendo fácil, por así decirlo, plantear el videojuego, digamos, plantear las ideas, plantear un videojuego que se adapte a eso. El tema con escribir un videojuego desde cero es que tenés que pensar absolutamente todo lo que nosotros hicimos para el corto, sino para el videojuego de uno. Sí, creas el mundo de cero, puedes arrancar donde se quiera, digamos. Sí. Nosotros lo hicimos al revés y como que hicimos la trampita ahí porque el corto en sí era un videojuego, ¿no? Ya lo teníamos casi planteado. No podían salir del juego. Y hablando de lo que decía esto de este personaje pasa por un montón de etapas hasta llegar a un monstruo final y después vuelve de una forma determinada, hay algo que se llama, que es un paradigma que inventa Joseph Campbell, no sé en qué año, que se llama el viaje del héroe. El viaje del héroe es como una estructura que se repite, al igual que estas estructuras en 3 actos, que es muy visible en todas las películas de superhéroes, por ejemplo, en donde hay un personaje que es distinto de alguna forma y va a convertirse en el héroe de la historia, digamos, y va a volver transformado, digamos, y con mucho conocimiento que antes no tenía, a su propio mundo, digamos, porque es como que cruza un umbral de que ya volvemos a lo mismo, no hay retorno, ya no se puede volver de la misma forma. Yo traje ahí de lo que habla Campbell en el libro, son como distintos pasos que atraviesa este héroe, digamos, que lo llevan, que es muy interesante verlo para los videojuegos porque funciona, digamos, se aplica demasiado, digamos, por ahí en un estilo de esto me hace acordar mucho Zelda, por ejemplo. Yo como lo Ocarina del Tiempo, es eso. Por ejemplo, arranca el personaje en un mundo ordinario, que es el mundo normal del que va a ser el héroe, digamos, pero mucho antes de que la historia comience, digamos, y tiene un llamado a la aventura. Este llamado a la aventura generalmente el personaje lo rechaza porque está en la zona de confort, digamos, él está en equilibrio, digamos, está bien, y se le presenta una situación donde él, en esta estructura y en este paradigma, es como que él va a rechazar este llamado o desafío, digamos. Y se va a encontrar con quien va a ser el mentor, le hace el maestro Yoda, digamos, de turno, digamos, o Gandalf, que va a entrenar o a proponerle, digamos, por dónde ir, digamos, al personaje, al héroe.
Esto lo informa y lo entrena para la aventura. Después va a llegar, digamos, el cruce del umbral, del primer umbral, donde el héroe abandona, digamos, de donde viene para entrar en la nueva, digamos, odisea. El Señor de los Anillos es un claro ejemplo, digamos, del viaje del héroe, pero es tal cual. Es Frodo que se le propone una aventura, él no quiere hacerlo bajo ninguna circunstancia hasta que termina siendo convencido por Gandalf. Y va y tiene que hacer toda su peripecia hasta llegar a destruir el anillo. Bueno, en esta etapa, digamos, donde él cruza el umbral, ya volvemos a lo mismo, ya no hay vuelta atrás, porque es algo que se le presentó al héroe y sabe que existe, y en este paradigma el héroe es el que va a ser, digamos, el que lleve toda la historia y resolver, digamos, todo este conflicto. En el punto 6, digamos, tenemos las pruebas de los aliados y enemigos, donde ahí va a conocer personajes, los típicos ayudantes, también tenemos los antagonistas que se presentan y va a encontrar aliados y enemigos. El burro de Shrek, por ejemplo, función inclusive de mentor, porque es quien le va a introducir en este mundo de otro claro ejemplo de viaje del héroe, Shrek, claramente. En realidad Shrek se burla de todo esto, digamos, de los cuentos de funciona hadas, muy bien, es muy ingenioso el guión, digamos, como está planteado, pero estructuralmente es la misma historia. Esto es lo que se repite, digamos, en este paradigma. Y bueno, van a atravesar las distintas pruebas, digamos. En el punto 7 tenemos el acercamiento, que es el héroe superando estas pruebas en el camino, que siempre son de complejidad que van creciendo a lo largo de toda la historia hasta llegar a una prueba decisiva, que es la crisis de la aventura. Es donde se le presenta este dilema que hablamos antes al personaje, digamos. En este caso es una prueba de vida o muerte. Vida o muerte depende de la historia claramente, pero sí vas a llegar a estar a ese nivel. Después este héroe va a tener una recompensa que por haberse enfrentado a la muerte, digamos, y sobreponerse a la situación. Y va a aprender su camino de regreso al mundo ordinario. Cuando vuelve al mundo ordinario está la resurrección del héroe, que es que en el camino de vuelta tiene lugar otra prueba decisiva, que en donde el héroe se enfrenta a la muerte y tiene que como que usar todo lo que aprendió. Como la boda, por ejemplo, en Shrek. Por ejemplo, exactamente, como que vuelve a retrucar la historia, porque ya parecía ahora se terminado. Ya salvó cuando la Frodo llega al monte del destino, digamos, y ¿qué hace en vez de tirar el anillo? Se vuelve contra su propio deseo, digamos, y se apodera del anillo. Vuelve a tener otro enfrentamiento, otra prueba muy decisiva, casi del mismo calibre que la que acaba de superar. Y ahí es donde tiene que poner todo lo que aprendió en ese viaje. Ahí tenemos los conflictos, que Julián preguntaba. En ese momento es interno, muy interno el conflicto, y después antes fue externo, que tenía que pelear contra un ejército. Inclusive hablamos de todo lo que es con el entorno, digamos, y después va a tener en sus peripecias, en todo el camino de atravesar esa travesía, estos conflictos interpersonales con distintos personajes que se le van apareciendo, para bien o para mal, ya sean aliados o enemigos. Con esta resurrección del héroe se define un poco la historia, y en esta historia siempre el viaje del héroe es positivo, digamos, en general prevalece el héroe. Entonces el regreso con el elixir plantea al personaje volviendo de esta aventura transformado y con un conocimiento que antes no tenía y que va a usar para ayudar, digamos. El elixir sería el elixir sería es como el conocimiento, vuelve con el elixir para darlo a conocer y bueno, usarlo a favor de la comunidad. Básicamente este es la travesía del héroe, digamos, que es por ahí se repite muchísimo todo. Sí, más en concreto el guión, lo primero que generalmente hacemos o que se recomienda hacer es escribir una storyline. La storyline es como una idea en 5 o 6 renglones donde se engloba todo. O sea, una storyline de una película tiene que ser 5 o 6 renglones, y si vos podés contar, tiene que tener todo. Tiene que tener los 3 actos, el conflicto, se tiene que empezar, desarrollar y terminar. Es contarme en 5 líneas de qué va la historia. 5 líneas de qué va la historia y tiene que tener todo esto. Si tu storyline no tiene eso, en algo estás fallando. Claro, inclusive tienes que hasta caracterizar el personaje. Tienes que saber quién es y qué lo hace distinto. No me cuesta traer uno para sí, pero bueno, es más o menos eso. Lo que generalmente sigue después en el guión se escribe un argumento que ya es un poco más largo. Sí, puedes pasar antes por una sinopsis. Sí. La sinopsis es como también la historia desarrollada del mismo storyline, pero un poco más desarrollada. Tiene también los 3 actos, el conflicto, y se resuelve, digamos. Básicamente vos podés ver, digamos, en una media página de qué trata así leído una historia.
Y después sí sigue el argumento que es un poco más extendido. Un poco más extendido, ya no hay diálogos, pero más o menos se hablan. O sea, ¿De qué hablan los personajes? Acá hablan de tal cosa, por ejemplo, y después ya iríamos al guión literario, donde bueno, está lo que se ve y lo que se escucha. Tanto los diálogos, como las acciones, como lo que piensa, como lo que se escucha, el ruido, lo que sea. Ya va todo definido. Pero bueno, en los videojuegos, por lo que estuve leyendo al menos, no soy mucho no escribí nunca para videojuegos, pero dicen que pasan desde el storyline al guión literario directamente. Fue una idea y ya pasan. Porque necesitas ver todas estas posibilidades que te va a tener el jugador, que es muy distinto, digamos, a la expectativa del espectador, que es muy diferente de cómo se va a desenvolver el jugador. Claro, entonces, cuando vos ya tenés el concepto, ya entras como a probar cosas y a escribir ya directamente cómo funcionaría. Generalmente cada uno escribe como puede, digamos, o sea, como le sale. Después de esas reglas te las salteás o las haces, no hay drama. Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un largo y no estoy empezando por una sinopsis. Lo que estoy haciendo es escribir, es una sinopsis, pero en realidad es por pasos. ¿Qué pasa primero, qué pasa segundo, qué pasa tercero, hasta el final? Yo el primero que tenía era el final y inventé una historia y después fui poniendo como una especie de escaleta y en base a eso voy a empezar a escribir todo lo otro ahora. Pero se puede pensar de distintas formas. A lo mejor la escaleta te sirve como para un juego, como para vos decir, bueno, acá pongo tal nivel, acá pongo tal otro. Sí. Te sirve como para ordenar el juego. En general, sí, cuando aparece la historia es cuando tenés el clímax de la historia. Claramente, lo más difícil de hacer por ahí es una historia es lo más interesante. Claro, es que como es lo más fuerte que va a tener tu juego. Y a diferencia junto del con cine, los personajes, junto con que eso también es importante. A diferencia del cine, vos cuando escribís un guión, ya casi que tenés el género. Porque también vos podés hacer una historia de terror, la haces comedia como Scary Movie, que es una historia de terror, porque si vos le cambias los chistes, le sacas 2 o 3 chistes y ya está. Entonces, le pones otra música y es Scream. Claro. Pero, sin embargo, cuando escribís ya más o menos te vas dando cuenta que es de terror, comedia, tiene sus propias cosas. Pero en el videojuego no, por lo mejor puede tener la historia de Lara Croft en forma de, no sé, de musical. Sí, no, de novela de aventura gráfica, la puede tener para videojuegos, la puede tener onda así plataformera, la puede tener la que está, que es de rol, no, tercera persona sería. Sí, también un poco de rol. No es mundo abierto, pero lo que primero creo que tenés que decidir es qué género vas a hacer. Que yo creo que es lo que hacen todos, más o menos, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿El juego de qué, digamos? ¿De qué va a ser? El limitante más que tenés, qué tipo de juego, claro. Mecánica, como vos dijiste. Eso es como va de la par. Formero, va a ser de gráfico, va a ser de esto. Exacto. ¿Hacia dónde apunta? Ahí se abren los abanicos de cómo vas a escribir ese guión. Después, aparte, cómo arrancamos a contar esta historia. Porque también, si va a tratar de una historia, va a tener, en realidad, que yo quiero matar pibitos y avanzar hacia adelante, justifico con cualquier cosa. Exacto. La gran historia. No, tal cual. Claro. Un fontanero que tiene que rescatar una princesa. Eso ¿En cuánto podés escribir eso? Tenés un desarrollo de niveles muy interesante, porque si no te aburriría, pero no te está contando tampoco la gran historia. Entonces, lo que fue el argumento pasó a las mecánicas, pasó al diseño de nivel y se terminó. Sí, eso es verdad. Te enfrentó el primer bicho, ¿cómo se llama? El Koopa, sí. Lo matas y no te encontré al presente, te encontré un amito. Y te dice que lo presenta en otro castillo. La puta madre. Y bueno, eso también tiene que ver con decisiones como para hacer el juego un poco más interesante. Pero bueno, si fuera mi caso, yo empezaría con algo más chiquito pero interesante, como por ejemplo el Limbo. Yo a ese juego a mí me cagó gusto y dije, era muy simple, o sea, yo lo podía jugar así, tranca en mi casa, apagar todas las luces con 2 teclas y ya está. Eso estaba muy bueno y aparte es re interesante el hecho de los puzzles y todo eso. Claro, y eso para mí es importantísimo, es mantener a ver qué va a pasar. Y bueno, una de las cosas que lo dije así sin querer, pero es darle como una satisfacción al jugador. Como en Wildland, siempre tiene que haber. En Wildland que venís cagando tiros a narcos o no, pero querés hacer bosta al más hijo de puta y no le puedes pegar un tiro. Digamos. Yo le quería vaciar todo el cargador y no pude. Entonces como que no está bueno eso, porque a mí me bajó todo el juego. Lo seguiría jugando, o sea, hay un montón de misiones secundarias que me quedaron. Yo tengo ganas, porque ya está, no pude matar loco, digamos. Está, cualquiera, sí. Está bien.
Pero bueno, esto también tiene que ver con la idea de dar recompensas al jugador. Inclusive hasta en las misiones secundarias siempre recompensas, sea en dinero. Está muy de moda, no tiene historia, que está el tipito con el martillo, con el martillito. Sí. Y también es como que va escalando hasta dónde va a llegar. Claro. Y mantiene ahí porque así, bueno, hasta dónde va a llegar, por más que se te plantea un desafío, y supuestamente después de terminar y lo recomendar no puede ahí. Sí. Supuestamente hay una recompensa. Yo no lo puedo terminar. Sí, sé que no. Es que, bueno, lo que hacen ese juego, es más, te va contando eso. Sí, te dice, sí. que Habla de la frustración. Te va a trabajar la frustración y te va contando la historia. Y eso que te va agarrando son las dos cosas. El proceso creativo que tuvo y ese juego pago. Que vos decís, bueno, a ver hasta qué punto puede sacarle mecánica o sacarle jugo a un tipo que mueve un martillo. Y bueno, y te mantiene agarrado por eso, porque siempre encuentras alguna vueltita más de cómo usar ese martillito. Claro, y eso, claro, pero eso, por ejemplo, Para hacer otra parte, digamos, porque todos los que he visto así que juegan están frustrados, pero siguen. Es que eso, funciona de esa forma, es como querer superar esa frustración y querer lograr terminar el juego. Puede salir mal, puede llegar a frustrar tanto. Quédate sin duda que eso pasó, digamos, muchas veces. No, es que él mismo dice que al principio, él no quería empezar el juego para cualquier público, sino para el que ya sepa controlar la frustración. Bueno, volvemos Entonces, los primeros ejercicios que hay con el martillo son los más difíciles que hay. Cosa que si no sos del tipo de jugador para ese juego, no es para tal cual. Es lo mismo que el Dark Souls. El Dark Souls nació de esa forma. El loco, From Software, propuso un juego, digamos, para los jugadores que se quejaban de que eran muy fáciles los RPG. Y digo, sí, bueno. Toma, eres libre y andar. Y no, claramente no. Claramente no lo va a jugar todo el mundo ese juego, digamos. Igual que el martillo es tal cual, digamos, no. Bueno, y eso básicamente son las bases de guión. En realidad, si ustedes quieren aprender sobre guión, tranquilamente se pueden leer cualquier libro de guión, que no son muy largos y están bastante buenos, son bastante claros. Les serviría mucho para los juegos, pero no sé qué tanto en realidad como para hacer un juego indie. Creo que me parece que les va a salir más jugar y ver que ponerse a leer guión, pero... Sí, más que nada es conocer cómo funciona la historia, básicamente. Eso. La presentación de un universo, creo que sería, lo habíamos visto en una charla de la EVA en Mendoza y decía que sí es un escritor que ha hecho juegos de videojuegos y nos resumió de esa forma, dijo, miren, lo más importante que tienen que hacer es presentar un buen universo. Ese le dice su guión. De ahí en más, el tipo de juego que ustedes pueden hacer. Porque, o sea, nosotros lo podemos hacer, no vamos a poder hacer un Skyrim. Claro. Entonces, bueno, si nuestra mecánica es un tipito que dispara tiritos alrededor, bueno, presentamos un lindo universo en el que se pueda desarrollar ese tipito que tiene alrededor. Pero ponele, hay uno que es así, que, ¿cómo se llama? Estaba para Play, que vos lo manejabas con los dos. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, Gunshot o algo así era. Y era eso nomás, un tipito que tiraba. Y aparte que estaba muy bueno las animaciones, era eso, y solamente lo que vos tenías que hacer, primero que era muy difícil porque si te mataban tenías que volver a empezar todo. Y lo que tenía era que era todo muy grande, como una especie de laberinto, y vos tenías que encontrar al malo, al jefe, e ir buscándolo. Estaba re bueno porque era eso nomás, era ir tirando tiros y a lo mejor agarrar algún que otra arma un poquito mejor, pero solamente eso, y era re difícil. La jugabilidad, o sea, no la jugabilidad, sino que cómo manejarlo, porque casi que tenías que tirar apretando el pad, el analógico, y manejándolo, y no te podías dejar de mover nunca porque todo el tiempo había tiros en la pantalla. Y bueno, a lo mejor eso se volvió interesante, sí. Que también es parte del guión, porque vos agarré y decís, bueno, tengo esto, ¿cómo lo puedo hacer interesante? Y bueno, le agrego esto y lo otro y lo otro, y lo que le puedo agregar. ¿En qué orden van a ir apareciendo esos enemigos? ¿En qué orden van a ir? No hace falta que te escribas una historia, pero si vos tenés una buena historia, capaz que está bueno también pensar cómo mejor contarla. Digamos. Volvemos a lo mismo, ¿qué tipo de juego queremos hacer? Como dijimos, si vamos a hacer un plataformero onda Mario, depende, porque por ejemplo Mario no tiene básicamente mucha historia, pero el Ori sí, tiene mucha historia y casi es el 50% del juego. De lo interesante por ahí, de historia, bueno, y todo lo visual. Y también es un plataformero, es hacia dónde estamos apuntando con nuestro juego.
O salvar a la princesa, el Super Mario y el Zelda. Por ejemplo, son dos juegos que tienen un mismo objetivo. Básicamente la misma. Exacto. Funciona muy distinto. Por la... Sí, o también apunten a donde ustedes pretendan. Ya, yo conozco a ellos dos porque he vivido mucho tiempo con ellos, pero sé que ya es como que hay juegos que no los juegan directamente porque nada, esto ya sé a dónde va, no lo quiero jugar, busco juego este. Entonces a lo mejor apunten así, o sea, nosotros ya estamos duchos y nosotros ya vemos una película, vemos la tapa, no, yo no la voy a ver porque ya sé. Digamos, los Avengers la voy a ver en 3D, en cine, si no ni la veo. ¿Me explico? Claro, o sea, ya sé que va a pasar, digamos. Y si no pasa en esa película, en la próxima sí pasa. Así que y ya sabemos que hay otro próximo. Entonces, como, búsquense eso, búsquense los juegos a los que apuntan y traten de ir para ese lado con su juego. También esa es una buena forma de buscar, qué sé yo. Y bueno, nosotros ahí trajimos un pequeñito video que es como va a quedar que lo hizo Cano, este lo está haciendo Cano. Traje ese video, papá. Como va a quedar el juego de Outsider, o más o menos. Bueno, spoiler. Y lo que está haciendo, ¿qué explicar vos? ¿Qué lo estás haciendo vos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? La historia de Philip que van a ser editados. Mi idea es hacer un tipo Shinobi, de forma recortada y que en algunas partes vamos a ser rápida. Si es así de movimiento lateral, no tiene sensibilidad, no es porque únicamente va para el costado y va a tener una superior como el Shinobi, y se va a bajar la rótula. Y bueno, varios pensamos dividir en 3 etapas que van a ser muy diferentes de sí. Tenemos esta parte que es el trabajar en el corto, el primer aquí corto. Después va a tener un end run que va a correr esquivando obstáculos. Y la tercera parte que va a ser el enfrentamiento con el jefe final, que bueno, ahí va a ser de tipo pelea, tipo Fighter. Así que bueno, pasando en el corto donde vamos más o menos armados. Claro, pero le agregamos, nosotros pensamos en que si vos, cualquier momento en el que vos pierdas, tenés que volver a empezar todo el juego, ¿verdad? O sea, lo bien arcade. Claro, bien, o sea, tenés casi, no sabemos todavía si vamos a poner 1 o 2 vidas, pero muy pocas vidas y sin opción a agarrar otro. Pensamos que eso alargaría, por así decirlo, el juego, más allá de las limitaciones que nosotros tenemos. Corto, el que se reinicie no es un problema, porque, claro. Pero sí ahí nos van a tener que comunicar que es corto, porque hoy en día ese tipo de juego es muy frustrante. Claro. Hay que decir, bueno, acá termina el juego, y cada uno va a de progreso, uno de 3. Ya, una cosa así, yo ya sé que termina ahí, bueno, me voy a frustrar para tratar de llegar a ese juego, pero está bien. Claro. Está buena la idea. Bueno, ahí vamos a cortar el video. ¿Cómo es? Ah, sí. Lo he hecho re cortito y lo he hecho muy difícil. Y